TV, tu portal informativo con Edesio García Sosa, la voz de los que no tienen voz. Estamos aquí en el Museo Alberto Arbelo Torrealba, de aquí del municipio Barinas, del estado Barinas. Vamos a conversar con el ingeniero Mariano Medina, quien pues forma parte de la coordinación de este museo. Que es, en la coordinación general está el poeta Guillermo Jiménez Leal, el director general. Ingeniero, para que nos hable sobre esta casa primero, ¿verdad? Y después sobre estas reparaciones que se le están haciendo al piso de esta importante institución. Bueno, cómo no, esta es la Casa Pulideña. Esta es una de las primeras casas que se construyó en el sitio actual de Barinas, que es lo que llaman San Antonio de los Cerritos. Esta fue una de las primeras casas. Esta es de 1740 y tanto fue construida esta casa, ¿no? Ahí hay una placa alusiva ahí afuera. Y entonces aquí se construyó varias casas, entre ellas las de gente que venía del sitio anterior de la mesa del Moromoy, ahí en Barinita, y gente que se desplazó porque tenía la mayoría de sus fincas estaban cercanas aquí a este sitio y no tan lejanas como allá en Barinita. Entonces uno de ellos fue el marqués del Pumar, que hizo pues esa construcción ahí, y otros, los Pulidos, que construyeron esta casa aquí, y toda esa gente construyó sus casas alrededor. Había una familia Orzúa, que eran familia de doña Dominga Ortiz, porque ella es Dominga Ortiz Orzúa, y ella tenía una casa, un tío de ella tenía una casa ahí frente a lo que es hoy en día la Plaza Bolívar, que es donde está el Grupo Guárico. Esa casa era de un tío de doña Dominga, de un señor Cristóbal Orzúa. Y entonces, cuando nombran provincia Barinas, el señor Orzúa tenía su casa y vivía ahí, ¿no? Y entonces el nuevo gobernador de Barinas, el nuevo presidente, sí, gobernador se decía entonces, de la provincia de Barinas, que estaba recién creada en 1785, estaba recién creada el 15 de febrero, la provincia de Barinas, y el gobernador que lo nombró el propio rey, ¿verdad? Porque él creó la provincia y además dijo que tenía que ser Villares González el gobernador, que era un funcionario muy eficiente de la corona española aquí en Venezuela. Entonces él no tenía dónde despachar, porque se construyó en la ciudad, pues como se construyen las ciudades en la mayoría de las partes, la gente va haciendo casas y cosas, y si acaso dejan un terreno para una futura plaza, pero hasta ahí, ¿no? Entonces ahí no habían construido la casa, apenas habían dejado el sitio para la iglesia, estaba en construcción la iglesia, pero no había la casa donde pudiera vivir el gobernador del estado. Entonces la que estaba ya construida y era ahí frente a la plaza, era donde está hoy en día el Grupo Guárico. La gente negocia, los barineses, el cabildo barinés, negocia con este señor Orzúa, le dan una casa ya con terreno ahí donde está la Plaza Páez hoy en día, ¿verdad? Se la dan y se la permutan por esta casa. Entonces esta casa fue la casa presidencial muchos años, ¿verdad? Del gobernador ahí donde está el Guárico, hasta que al fin la casa, que estaba ya en mal estado, porque había una gotera y dejaron que la gotera cogiera cuerpo y estaba derrumbándose la casa. Entonces llegó un gobernador que vino después del general Isidro Lefebvre, que era el que había reparado esa casa y la había puesto muy bonita de acuerdo a la época, pues la había puesto muy bien. Entonces esa casa la dejaron, como te digo, de muy mal estado, y decretaron la construcción de un grupo escolar. Y ese grupo escolar entonces agarraron ese terreno, ¿verdad? Terminaron de derrumbar esa casa y ahí se construyó, ¿verdad? El grupo escolar de Estado Guárico hoy en día. Pero, como te digo, esa era una casa que fue histórica, porque esa fue la casa de los presidentes y de los gobernadores de estado, hasta que construyeron el Guárico, ¿verdad? De los años 40. Entonces, en ese momento, pues, esa casa que tenía mucha historia, dejaron que se cayera y aquí pues entonces no había casa de gobernador hasta que por fin una casa de campo que tenía un militar que vivía aquí en Barinas, era el comandante Albornoz Niño se llamaba, un tachirense creo que era,
una casa de campo que hoy en día la residencia del gobernador. Bueno, hicieron una negociación y al fin, mientras tanto también una época, antes de que se comprara eso, había lo que le llaman la Contraloría, esa casa que está ahí. Ahí despacharon muchos gobernadores, entre ellos el general Jordán Falcón, el poeta Alberto Arbelo, ¿verdad? Siendo gobernador. Su despacho de gobernador era ahí donde está la casa esa que era de la Contraloría, que llamamos nosotros, que conocemos nosotros. De manera que esa es otra casa con mucho valor histórico y no... Y la construcción del Palacio del Marqués y la construcción de esta casa de los Pulideña, la casa Pulideña creo que se llama esta, ¿no? Sí. Bueno, esa casa, como te digo, esa es la